Bueno, bienvenidos a la clase. Este va a ser una especie de resumen de las clases anteriores y un resumen de la clase del 10 del 10. El 10 del 10 comenzamos haciendo un breve repaso de todo el trayecto que venimos haciendo, un poco para ubicar la lógica de los contenidos y que se entienda cuál es el camino que estamos haciendo, repasando una vez más cómo de las figuras simples y bidimensionales podíamos pasar a las tridimensionales y más complejas, como lo eran del círculo a la esfera, del cuadrado al cubo y del triángulo al cono. Esto ya lo habíamos visto, pero de todas formas lo volvíamos a comentar un poco para hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de figura tridimensional dentro de un papel que es bidimensional, que es plano. Nos referimos a cómo se proyecta una especie de espacio ficticio tridimensional que yo diagramo mediante una coordinación de ejes, ¿no? Ejes planos al que atraviesa transversalmente otro eje que le genera la tridimensionalidad, para poder ubicar todas estas figuras en un mismo plano, por así decirlo, en un mismo lugar, en un mismo entorno en el cual todas estas figuras que a mí se me ocurra ubicar interactúen entre sí mediante las leyes normales de la física, como en este caso la proyección de la proyección de la sombra a partir de la recepción de un foco de luz. Pero también podríamos hablar de que si la superficie sobre la que estuvieran estas figuras cediera, podríamos hablar de peso, podríamos hablar de volumen, podríamos hablar de textura, podríamos hablar de muchas cosas. Pero primero vamos a empezar pensando nosotros tenemos el eje X, el horizontal, el vertical que es el eje Y o y pensamos en un tercer eje transversal, en este caso el Z, que nos permita a nosotros pensar en atravesar esta planitud de la hoja como si yo pudiera tener un punto de fuga adelante y atrás de la hoja misma, que hiciera fugar hacia el fondo de la hoja esta especie de ejes, sobre el cual a mí me permite imaginar cómo se vería una figura si yo la trazara teniendo en cuenta su profundidad y haciendo que esta profundidad coincida con otras, ¿no? Estoy simulando la tridimensionalidad real mediante este truco visual. ¿Sí? De entender que existen estos tres ejes, que es algo que todos hacemos a la hora de dibujar un cubo, no necesariamente de manera consciente, pero de manera inconsciente estamos utilizando dos placas de cuadrados planos enfrentadas, otras dos placas, y con estos tres pares estamos armando este espacio tridimensional ficticio que nos va a permitir ubicar otro tipo de elementos por dentro, por fuera, por de encima, por debajo. Nos empieza a permitir pensar en diferentes ubicaciones como si se tratase de un espacio real. También habíamos hablado sobre las figuras orgánicas. Eran estas siluetas que nosotros comenzábamos a tratar de delimitar su silueta para su contorno, para poder imaginar, bueno, qué figura puedo armar. En vez de armarlo directamente de la línea, lo armábamos directamente desde la mancha, ¿no? Yo les decía que podían agarrar un resaltador, un pincel, para tener un trazo más libre, e imaginábamos esta mancha como si fuera una figura tridimensional y nos permitíamos jugar con esta grilla que denota el relieve, imaginarle un relieve posible, ¿no? Imaginarle, según la silueta de esta figura, podemos imaginar incluso de qué material puede estar hecho, ¿no? Esta especie de mancha podría estar hecho de algún material viscoso, algún material que tiene que tener algo de tensión superficial para no estar completamente líquido,
como podría ser algún tipo de gel, algún tipo de gota de agua, algún tipo de jabón, ¿no? Esos tipos de un slime, tipo de materiales. Entonces, yo sabiendo cómo interactúan ese tipo de materiales con, por ejemplo, la gravedad, puedo imaginar cómo es esta superficie. Yo en este caso realicé estas manchas con un pincel semitransparente que me permitía ir opacando a medida que trazaba. Y eso nos permite imaginar que este cambio de opacidad puede llegar a ser una convexidad o una concavidad, según a mí se me ocurra, porque estas figuras orgánicas son completamente inventadas. Acá podemos ver como de 3 manchas exactamente iguales, porque yo copié y pegué, es lo que me permite lo digital, yo puedo sacar 3 figuras diferentes porque imagino diferentes relieves. Estos diferentes relieves van a interactuar de manera diferente con la luz, porque la zona más alta de la convexidad va a ser la que más luz reciba y la zona más baja de la convexidad o la concavidad directamente, o la zona opuesta a la convexidad, va a ser la que proyecte efectivamente la sombra. Depende de cuántos focos de luz haya, etcétera, etcétera. Pero acá lo que nos interesa es esto, ¿no? Ver cómo podemos jugar estas figuras orgánicas teniendo en cuenta el mismo principio de las figuras básicas iluminadas, que es la parte que más cerca del foco de luz va a estar iluminada, la parte contraria, o en su defecto, la superficie que esté tapada por la figura misma, va a proyectar una sombra. Y acá tenemos 3 ejemplos diferentes, simplemente con imaginar un posible volumen para estas 3 figuras. Las figuras orgánicas lo que también nos permiten es imaginar todo tipo de figuras, de cuerpos, de diferentes materiales. Si yo voy variando la opacidad de estas figuras con manchas, con cosas, me va a permitir a mí jugar un poco más cómo esta superficie, cómo esta grilla, siempre arrancando. Yo propongo arrancar de la silueta, pero del contorno, pero pueden arrancar por otro lado. A mí me parece interesante primero entender los límites de esta figura, teniendo en cuenta que tuviese límites, para después imaginar, ok, cómo proyecto esta grilla que me va a dar a entender cómo se ve este material con su volumen. Acá, por ejemplo, que puse un par de manchas más opacas, un poco para que vean cómo funcionaría la concavidad y la convexidad. Porque a medida que vayamos viendo diferentes figuras, las figuras normalmente superponen volúmenes, ¿no? Podemos hablar de que inclusive en este caso son bastante cilíndricas o esféricas porque son muy curvas, ¿no? Podemos trabajar con las 3 concepciones, pero si pensamos en un rostro humano, en una fruta, las figuras complejas suelen ser superposiciones de figuras simples, y para esto nos ayuda a pensar en, bueno, en vez de pensar en una esfera pegada a un cilindro, puedo pensar directamente en una protuberancia que sea una convexidad y directamente ya entiendo cómo hacerla interactuar con la luz y la sombra. También podemos pensar en figuras huecas, como es la última figura, que lo doy a entender oponiendo la grilla, ¿no? La grilla venía, las curvas estas que denotan lo cilíndrico de la figura, venían en una dirección, y cuando voy a hacer las de la parte de adentro, esta que oscurece ahora, las hago en el sentido contrario, para que se entienda que lo estoy viendo por dentro. Normalmente las figuras que encontremos o las que realicemos van a ser una mezcla entre orgánico y las básicas, ¿no? Las básicas, las que son más angulares, las que tienen más polígonos, por así decirlo. El tema es que a medida que vayamos variando con los materiales,
van a ir ocurriendo diferentes cuestiones físicas como los pliegues, ¿no? Los pliegues, que acá vemos un ejemplo con una especie de banderín, una especie de lazo, porque los lazos, al ser figuras bidimensionales, nos permiten pensar en, bueno, pienso en la parte de arriba, la parte de abajo, lo uno, y puedo entender perfectamente el pliegue en su funcionamiento. Pero lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Vamos a ir viendo diferentes interacciones físicas de diferentes materiales. Acá lo que estamos viendo era el ejercicio que les decía del auto, el automóvil. Agarramos una referencia, la traducimos en sus partes más básicas, que serían dos cuadrados y dos círculos, al verlo de perfil, y hacemos la misma visión que teníamos cuando pasábamos de un círculo a una esfera, de un cuadrado a un cubo, simplemente traducir estas figuras geométricas en figuras geométricas tridimensionales. A ojo, a trazo suelto, porque estamos solamente pensando cómo pensamos el auto, ¿no? A pesar de que no sea un auto ni muy realista ni muy decente. Em, Aparte, claramente en la referencia vimos que tenía figura mucho más compleja, ¿no? Tenía más curvas, tenía más elementos. Acá estamos haciéndolo más básico, como si fuera una especie de autito de ladrillitos. Porque lo que me interesa es que tratemos de, más que eh, pensar en copiar un objeto, que podamos pensarlo para poder armarlo de cero, por así decirlo, planteando nuestro eje X, nuestro eje Y, planteando nuestro cubo. Decimos, bueno, si entendimos que este auto está conformado por dos cubos y 4 círculos, y me permito entender a los círculos de las ruedas unidos entre sí con dos cilindros, porque no dejan de estar alineados, están alineados por un eje, de hecho. Yo no entiendo mucho de autos, así que sepan disculpar. Bien, tenemos entonces nuestros dos cilindros para entender que estos dos pares de ruedas están conectados entre sí. Tenemos nuestro cubo y lo vamos a empezar a romper, así como hicimos con las figuras geométricas cuando las socavábamos, cuando les sacábamos bocado, por así decirlo, cuando las partíamos por la mitad, les quitábamos un pedacito. Acá vamos a usar esa misma técnica, pero para poder armar este automóvil. Bien. Por ahora en las ruedas no vamos a pensar, porque si no vamos a superponer muchos trazos y nos va a quedar bastante desprolijo. Entonces, pensemos únicamente en la estructura del auto. Ya lo hicimos por fuera vimos que eran ese dibujo rápido del cubo con las rueditas. Ahora lo vamos a ver un poco por dentro. No necesariamente porque cuando ustedes dibujen tengan que dibujar por dentro y por fuera, sino porque a mí me interesa que cuando dibujen algo, aunque sea por fuera, estén entendiendo qué está pasando por dentro. En los autos inclusive pasa mucho cuando uno quiere realizar las ventanas, ¿no? Y tiene que pasar algo por dentro de esa figura y de repente empieza a pasar que no coincide la perspectiva de lo que está pasando por dentro con lo que se ve por fuera. Así que ahora vamos a ver un poco eso. Volvemos a pensar en nuestros 3 ejes. El Z puede cambiar de inclinación en la medida que ustedes quieran. Dependiendo qué tanto inclinen el Z, es el ángulo que va a tener el dibujo que realicen. Yo en este caso lo estoy haciendo todo muy a ojos porque me interesa que vayamos viendo la construcción más que otra cosa. Proyectar las X y las Y paralelas para tener una idea de sobre qué ejes me voy a apoyar a la hora de dibujar. Todo esto es opcional que lo realicen en la hoja, es más que nada para que lo pensemos. Si lo quieren hacer en la hoja, lo hacen con un trazo muy suavecito porque le van a dibujar encima. Entonces, tenemos nuestra grilla, nuestra especie de plano tridimensional.
capaz plano no es la palabra ideal, nuestra especie de superficie sobre la que vamos a apoyar nuestras figuras. Pienso en el cubo que vamos a realizar para pensar nuestro automóvil. Va a tener una base, ¿no? Habíamos dicho que partíamos de una base y de ahí proyectábamos la altura del objeto. Yo ahí vuelvo a plantear la idea de las ruedas, ¿no? De las ruedas como cilindro para que se entienda cuáles son los laterales, pero les vuelvo a aclarar que dudo que los usemos porque si no se nos van a superponer muchísimos trazos. Bien, pero una vez que entiendo este cilindro paralelo, así como hacíamos antes que le marcábamos el centro para entender cómo se conectaban las dos bases de la figura, pasamos a ver todos los elementos que componen a este interior de automóvil. Bien, yo voy a realizar los 3 pares de lados, pero en realidad vamos a ignorar los 2 paneles que nos enfrentan, ¿no? El panel de frente y el panel derecho los vamos a ignorar como si fueran una especie de cuarta pared que rompiésemos. Entendíamos que todos estos paneles tenían una mitad, esa es la altura media que marcamos recién, para entender una altura dentro de este cubo. En este caso, para que se note un poco mejor, voy a pintar la base de rojo para que entiendan que ese es el piso de nuestra figura. Y sobre el piso de nuestra figura proyecto sobre una determinada altura mediante unir estas mitades de las placas de los costados, ¿no? A todas les establecí una mitad. Uno todas esas mitades y lo que me va a dar de resultado es una placa superior a la base con cierta altura, ¿no? Que ahora la coloreo de azul para que se note un poco la diferencia y podamos trabajar con esas alturas para construir el interior de este auto que va a tener figuras que van a necesitar una doble altura. Y un poco para recordar también que sobre estas 2 alturas vamos a tener también que encontrar nuestro eje Y, nuestro eje Y. Vamos a pensar también en cortar este cubo en alguno de los cuadrados que lo componen verticalmente en una especie de placa vertical del eje Y. Me pongo muy técnica, pero se entiende, ¿no? Es plantear una base horizontal y una base vertical dentro de esta figura tridimensional. ¿Para qué? Para marcar algo tan sencillo como lo son los asientos en un auto, ¿no? Nos ubicaríamos con la placa azul para entender la superficie del asiento, nos ubicaríamos con la placa roja para entender la base de este asiento y con la placa verde para entender el respaldo, ¿no? Yo acá lo hago a ojo y capaz no respeto el paralelismo de alguno de los ejes, así que sepan disculpar. Pero es básicamente eso, ¿no? De la base roja llego al azul. Sobre el azul tengo mi asiento y sobre la verde tengo mi respaldo. Para entender que tengo estas alturas para manejarme. En este caso, lo que nos sirve del automóvil es que al tener piezas mecánicas, es muy fácil de diagramar con estas figuras tan cuadradas. Bien, parto del rojo, llego al azul, parto del rojo, llego al azul,
Sobre el azul determino mi asiento, subo por el azul como si tuviera otra placa verde allá atrás y lo uno para tener 2 pares de asientos. Todo esto, obviamente, nosotros nunca necesariamente, a menos que estemos viendo un automóvil deshuesado, nunca vamos a ver eh, esta estructura por dentro, no necesariamente desde este punto de vista. Acá lo que me interesa es que nos imaginemos inventar este interior de auto. En este caso yo proyecté una base a ojo, pero si yo quisiera, por ejemplo, dibujar el auto por fuera y tengo una ilustración puntual que hacer, tomaría esa perspectiva para proyectar este interior. Ahí tenemos el ejemplo de cómo nos quedaría pensado este interior. Obviamente está básico y ustedes podrían eh, embellecerlo y qué sé yo, poniéndole detalles, pero a mí lo que me interesa es que podamos ver cómo se construyó. Sobre este interior básico, vamos a intentar también ir armando por capas lo que sería las, las capas que se superponen a este interior. O sea, justamente el exterior del auto, ¿no? Cómo veríamos esto desde afuera, pero sin cambiar el dibujo. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar a armar el caparazón de este automóvil. Vamos a empezar a armar el caparazón, volviendo a respetar el cubo que ya teníamos establecido. Vuelvo a respetar el cubo. Vuelvo a pensar que el auto no va a ser tan cuadrado como yo lo venía haciendo, porque los autos suelen tener curvas aerodinámicas, ¿no? Suelen por su construcción. Sabemos que va a tener un capó, porque va a tener que ubicar el motor. Sabemos que va a tener parachoques. Sabemos más o menos, conocemos que esa altura que nosotros proyectamos para los asientos es más o menos la altura de las puertas y lo que sería la ventanilla. Y volvemos a pensar en la idea de las ruedas. Una vez más, volviendo a la idea de que están conectadas por un eje a ambos lados del automóvil. Yo acá voy a pintar rápidamente esta placa para que entendamos cuál sería en todo caso la parte visible. Ignoren ese capó todo extraño. Pero acá tenemos entonces qué es la parte que sí podría llegar a ver en mi ilustración, pero respetando la construcción desde la perspectiva que le corresponde. ¿No? Me permite a mí verlo por fuera y por dentro, entendiendo cómo funciona por fuera y por dentro. Y entendiendo que hay una superposición de capas que componen a cualquier figura. En este caso es un auto, pero nos va a servir para cualquier tipo de figura que estemos componiendo, porque la física de ser un objeto tridimensional sobre una superficie sigue siendo la misma. Tanto es así que llegamos al último ejercicio de la clase, en el que nos pusimos un poco más complejos, ya que entendemos cómo construir este tipo de figuras complejas. Vamos a intentar con espacios, con la misma estructura con la que realizamos figuras, con la que realizamos objetos, vamos a poder pensar en espacios, proyectando este plano, estas dos paredes, y teniendo en cuenta la grilla, que acá como verán la hago medio al aire, porque lo que me interesa es que entendamos que sobre esta grilla, sobre este plano, yo puedo proyectar toda la cantidad de cubos que se me ocurran. Si en este caso pienso en un sillón, pienso en las figuras por las que está compuesto, así como hicimos con el auto. Pienso, bueno, son
4 cuadrados. Bueno, yo ya sé pasar de cuadrado a cubo, entonces realizo esta transformación de cuadrado a cubo, veo cómo sería desde la base, proyectando hacia arriba, desde el punto de vista que a mí se me ocurra, y este cubo lo ubico sobre esta grilla y entonces puedo construir mi espacio tridimensional sobre esta grilla, sobre esta construcción, que simplemente lo que respeto son los paralelismos y las transversalidades que me van a permitir que todo se vea como que pertenece al mismo espacio. Igual más adelante les voy a poner otro video en el que lo hacemos más paso a paso, pero básicamente la idea de esta clase es que veamos cómo interactúan entre sí estas figuras, ¿no? Cómo nosotros habíamos visto de pasar de que una figura tridimensional puede ser intervenida, también las planas, ¿no? Pero lo que más nos interesaba, las planas son un poco más fáciles de entender, pero si yo pienso en cómo socavarle superficie a una figura tridimensional, tengo múltiples formas, ¿no? Si yo pienso en este círculo y lo transformo en una esfera, y puedo pensar en rebanarle una parte, esto me va a permitir generar este espacio tridimensional otra vez, ¿no? Con esta pared y este piso, esta base y esta pared. Esto también nos va a permitir pensar en la interacción entre dos figuras tridimensionales, como por ejemplo que ese hueco sea producto de la interacción con otra figura tridimensional, en este caso, no sé, un cilindro, ¿no? Porque puedo pensar, ok, si yo superpongo una esfera a un cilindro, puedo pensar que el cilindro va a socavar o va a recomer espacio de esa esfera. Nos tiene que quedar bien claro que toda figura tridimensional puede ser partida y nosotros dentro de la hoja plana, tenemos que poder entender que el espacio continúa atrás y hacia adelante, ¿no? En este caso planteo la idea de un cilindro que tiene una mitad roja y una mitad azul, para que entendamos un poco cómo se vería esta idea de la figura tridimensional partida, ¿no? Y en esa interacción de estas dos mitades, esa interacción que termina quedando violeta porque es rojo y azul, es la parte plana que nosotros podemos ver en la hoja. Pero no deja de tener una correlación tridimensional hacia adelante y hacia atrás. Entonces, una vez que nosotros entendamos cómo funciona eso, podemos construir toda la tridimensionalidad que se nos ocurra. Bien, espero que no haya sido demasiado técnico, ya nos estamos yendo de estos temas, pero esta es una base primordial que tenemos que entender. Así que ahora los invito a intentar el ejercicio del automóvil y dejarnos en Discord o en el grupo sus impresiones sobre este intento. Los saludo, nos vemos en la próxima clase. Un gusto. Adiós, hasta luego.